Y el INE dio a conocer las conclusiones preliminares del censo 2012. Según estos datos, Chile contaría con 16.341.929 habitantes. Para conocer más información al respecto, vamos a conversar a esta hora con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Juan Eduardo Coimans. Señor Coimans, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Matilde. Don Juan Eduardo, ¿cuál es el sentido que tiene entregar el día de hoy, cuando faltan 13 días para que termine el actual gobierno, una nueva cifra preliminar? Porque todavía no sabemos cuántos somos. No es una cifra preliminar en cuanto al censo. Esto es una cifra definitiva del censo. O sea, somos efectivamente 16 millones. Los censos no han entregado en el pasado las cifras definitivas de población. En el censo, por ejemplo, en el censo del 2002, el censo entregó 15.100.000 habitantes. Después de lo que se llama la conciliación demográfica, que básicamente termina calculando la omisión del censo, terminó siendo que la cifra definitiva para el 2002 fue 15.700.000. En otras palabras, la cifra que estamos entregando es la cifra oficial del censo, pero no es la cifra definitiva de población, la cual en todos los países se calcula post-censo. Eso es la cifra después de hacer lo que se llama conciliación demográfica. ¿Y por qué se quiso entregar comunicacionalmente? Porque este es un acto comunicacional en un censo que ha tenido resultados o un proceso poco feliz. ¿Por qué se quiso hacer esto ahora y no entregar efectivamente cuando el CELADE realice esta conciliación de datos y entregue efectivamente el número final? Porque este censo puede proveer de ya mucha información para políticas públicas, sobre todo, por ejemplo, en la distribución de población. O sea, esperar a hacer la conciliación demográfica, que básicamente va a alterar el nivel de la población, estaríamos postergando información riquísima sobre cuánta es el porcentaje de población en las comunas, etcétera. Entonces, esta entrega corresponde a un plan que está trazado desde antes. Se esperaba entregar en las cifras oficiales, no solamente estamos entregando las cifras, estamos entregando toda la documentación, que es algo inédito en este país. El volumen de la documentación que estamos entregando es algo inédito. Los test, los chequeos, las metodologías, los ejercicios de simulación, las tasas de no respuesta, en fin, evaluación de los procesos que se siguieron con métodos estadísticos avanzados. Hemos hecho un trabajo muy serio. Pero entonces lo queremos disponer a la comunidad académica y a cualquier usuario del censo. Pero uno de los problemas de este censo, más allá de los problemas que haya tenido en forma técnica, ha sido la poca credibilidad que ha generado en la población. Primero se dijo el año pasado que éramos 16.634.000 personas, pero se contabilizaron personas que nunca estuvieron en su casa. Hoy día aparecemos menos, 16.341.000, y probablemente en el último trimestre de este año vamos a hacer otra cifra. Esto no confunde la población, no empaña un proceso, no empaña un censo. No empaña seguir lo que ha sido tradicional en este país, que se entregan las cifras oficiales del censo y luego viene el proceso de conciliación demográfica. Eso ha sido, desde hace tiempo, ha sido así. Sería empañar a hacer otra cosa. Es bueno entregar para que la gente evalúe esto. La evaluación final histórica, nosotros estamos haciendo una evaluación como institución, pero la evaluación histórica la van a hacer los usuarios del censo. Usted dice que estas cifras permiten elaborar políticas públicas. Sin embargo, déjeme decirle algunas cifras. Se dice que hay un 9,8% de omisión. Sin embargo, ese es un promedio, y que hay comunas donde hay un 20% de omisión. ¿Se puede generar una política pública? Eso es falso. No hay hasta ahora evidencia que pruebe que en una comuna hay esos porcentajes de omisión. No está terminado el proceso. Para calcular omisión hay que esperar ese proceso de conciliación demográfica. La cifra que se dio, que lo dio la primera comisión, no fue 9,8, fue 9,3. Puede ser esa, vamos a ver cuánto va a ser. Pero oficialmente los demógrafos me han informado que van a tomar 26 semanas en culminar ese proceso. Luego, esa es una estimación muy preliminar.
calcular omisión a nivel de comuna es muy arriesgado cuando no tenemos, hasta este momento, sin usar el censo actual, puesto que la predicción y la información sobre movimientos de gente entre comunas no existe. No hay registros comunales. Entonces, mal uno podría decir cuál es la omisión por comuna. Ahora, señor Coemas, conversábamos aquí en CNN durante la tarde con el diputado que presidió la comisión investigadora de la Cámara, con el diputado Juan Carlos Latorre, y él decía que lo que está en tela de juicio precisamente es la credibilidad del censo, y que más allá de lo que se esté diciendo el día de hoy, que los datos sean utilizables para elaborar políticas públicas es una opinión suya, pero que le corresponderá al futuro gobierno evaluar efectivamente si esos datos son de calidad como para evaluar políticas públicas. ¿Qué le responde? No es una opinión mía, es una opinión institucional, es una opinión del INE, que esta base censada es una base muy útil para políticas públicas, no es una opinión mía. O sea, yo le respondo a él eso. Van a ser los usuarios del censo los mejores evaluadores, y por lo tanto, para que esa evaluación continúe, porque los censos en los países, en los otros países, pueden durar las evaluaciones de los censos mucho tiempo. Ahora, en este caso ha habido una cosa que escapa a la normalidad, pero nosotros hemos corregido las cosas que provocaron todo el problema. O sea, la principal cosa fue que se hizo imputaciones sin especificar en la publicación que se estaban haciendo esas imputaciones. Para que la gente le quede claro, en definitiva, ¿qué se llama hacer imputaciones algo que no corresponde? Para hablar en lenguaje claro para todos. Muy claro. Fueron los censistas a distintas casas, y hubo algunas casas que se sabía que estaban habitadas. Y ahí se le preguntó a los vecinos si hay gente o no. Había. Fueron varias veces. En un censo de derechos, esa es la complejidad que tiene un censo de derechos. No encontraron. Esa vivienda es calificada de morador ausente. Y usted sabe que hay un conjunto de casas de morador ausente. Por ejemplo... Y ahí se le otorgó un número. ¿Y ese fue el error? Pero que no es un error. Es una práctica que se usa en Brasil, en México, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. No es algo... Eso no es un error. ¿Y cuál fue el error, porque, señor Coemas? Déjeme decirle. Si usted sabe que hay gente, un 5% de viviendas que tienen este tipo de morador, usted sabe que está eso. El error mayor sería decir que esas casas tienen 0 habitantes. Usted estaría perjudicando a la comuna que tiene esa tasa de moradores. Entonces, estadísticamente es absolutamente legítimo hacer esas imputaciones. Lo importante es declararlo, es reportarlo, es analizarlo, es ver cuán bueno es el método en que se hace ese proceso. Y para eso hay una documentación inmensa que está en la web, que la puede revisar el país, todos los técnicos que quieran. Señor Coemas, a casi 10 meses que usted haya asumido el INE, más o menos, ¿cuál fue el principal error del censo 2012? Yo creo que el principal error, desde mi punto de vista y personal, yo creo que fue la falta de transparencia de lo que se estaba haciendo. O sea, yo creo que fue un error publicar las cosas sin decir lo que se estaba publicando. También es considerado un error haber sido un poco demasiado atrevido en hacer imputaciones a viviendas que se calcularon que existían pero que no fueron censadas. Eso es considerado, no es una práctica habitual, eso es algo que no es una práctica, y tampoco nosotros lo vamos a hacer. Es por eso que las cifras de población que nosotros estamos entregando son menores a las que se entregó en la pasada publicación, porque estamos, por así decir, limpiando de esa imputación. Decir que fue falta de transparencia es una observación muy grave. ¿Cuál fue la mayor falta de transparencia? El no decir claramente que la población que se estaba publicando en el impreso estaba conteniendo imputaciones de los dos tipos, de los moradores que no fueron encontrados, a pesar de que se sabía que se llaman morador ausente, y hacer una imputación de personas a viviendas que fueron estimadas. Y esa segunda imputación no es una costumbre hacerla. ¿A qué lo atribuye? Mire, fíjese que en la base censada están los registros. Están los registros 0 para la población censada, 1 para o sea, es identificable todo esto. O sea, yo no lo voy a atribuir a nada, yo no lo habría hecho.
así, y no me corresponde a mí empezar a atribuir cosas. Hay un proceso, hay una investigación que nosotros, eso va en cursos paralelos. Nosotros hemos hecho una evaluación seria, técnica, con gente muy especialista. Ha trabajado con nosotros una persona que tiene un doctorado en estadística, pero especializada en métodos de imputación. Entonces, hemos trabajado seriamente, ¿ya? Y eso es lo que nos corresponde hacer nosotros, hacer las evaluaciones técnicas lo más profundas y documentadas. Vamos a hacer una pausa, señor Coimas. El director del INE, Juan Eduardo Coimas, quería hacerle la última pregunta muy breve. Usted se metió en un terreno político siendo un técnico. ¿Está tranquilo y satisfecho con el trabajo que ha hecho hasta ahora? Yo me metí a lo mejor un tema que se politizó, pero los INE en el mundo son organismos técnicos y yo he tratado de privilegiar el criterio técnico. Eso ha sido mi norte. Y yo, a lo mejor desde un punto de vista político o personal, me hubiera convenido tomar decisiones y posiciones diferentes a las que estoy tomando. Pero tengo principios que no quiero traicionar. Si yo encuentro que algo está bien hecho y que sirve, yo no voy a manchar a una institución, no voy a manchar a sus profesionales, sino que voy a tratar de establecer la verdad. Yo he reconocido los errores que se cometieron en el censo, los he reconocido públicamente, pero también me corresponde decir claramente que los datos que están ahí disponibles son útiles. No, es lo ético, es lo ético. Ahora, a lo mejor no es lo políticamente correcto, pero esa parte para mí no es la variable que más me inspira. Ahora, los políticos tomarán las decisiones políticas que les corresponda, pero a mí como técnico me corresponde decir las cosas. Yo no estoy obligando a nadie, yo no tengo poder para obligar a nadie a seguir lo que estoy proponiendo, pero sí tengo el deber de proponer lo que me parece técnicamente correcto. Señor Juan Eduardo Coimas, director del INE, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias aquí en Primera Edición.